Queridas hermanas, es un gozo encontrarnos de nuevo en este espacio para meditar en unos versículos de la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 2, del 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanas, yo puse este tema por estos versículos: fe y compasión. Aquí tenemos a estos hombres que, movidos por la fe y la compasión, trajeron al paralítico a la presencia del Señor Jesús. Dice que lo cargaron. Eso significaba esfuerzo, y aprovecharon el tiempo que podían llevarlo al Señor Jesús. Luego, después de ver que la fe los movió y la compasión a llevar a este hombre, tenemos en segundo lugar la fe ante el obstáculo, y eso lo tenemos en los versículos 3 y 4. ¿Qué pasó? Esos hombres llevaron al paralítico, pero al llegar a esa casa estaba tan llena de gente, había una gran multitud, que era imposible entrar y llevar a ese hombre adentro. ¡Qué obstáculo más tremendo! Pero ellos tenían convicción de quién era Jesús, y por eso no se dieron por vencidos, no se desanimaron y pensaron en otra opción. Rompieron el techo. Las casas de aquel tiempo, los techos eran planos, y por el lado de afuera había una escalera. Entonces fácilmente subieron estos hombres por la escalera y rompieron parte del techo suficiente como para que cupiera esa camilla donde iba este hombre. Entonces yo pienso también que después de que rompieron ese techo, ellos han de haberse ocupado para repararla. ¿Qué lección nos dan estos hombres? Que una fe inquebrantable, que no se dieron por vencidos. Que esto es digno de que nosotros lo imitemos, ¿verdad? Que no nos desanimemos, que nuestra fe cada día sea fortalecida. Y luego tenemos en los versículos 5 que dice: al ver Jesús la fe de ellos, el Señor pudo ver en sus corazones la fe que llevaban esos hombres, con qué fe lo estaban buscando. Hermanas, el Señor ve
en nuestros corazones qué clase de fe tenemos. Y Él nos podría preguntar, o nosotros podríamos decir, ¿qué pensaríamos Jesús de nuestra fe? Entonces, pero siguiendo con el versículo 5, vemos la primera necesidad que tenía este hombre. No era tanto la sanidad del cuerpo, sino el perdón de pecados. Y allí fue donde el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Fue la necesidad primordial del hombre, la salvación. Y el Señor le dio perdón de pecados. También recibió la sanidad de su cuerpo. En el versículo 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor hizo 2 milagros. Le dio el perdón de pecados y lo sanó. Luego tenemos, número 4, que Dios es glorificado. Y me gusta mucho lo que dice en Lucas 5:25 y versículo 26. Dice, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hermanas, el Señor fue glorificado aquel día. Y fue glorificado primero por el paralítico, de haber recibido ese beneficio. Pero también dice que toda la multitud glorificó al Señor. Hermanas, es precioso ver cómo el Señor fue glorificado. Pero ahora nosotros también tenemos muchos paralíticos afuera, paralíticos espirituales, que necesitan ser llevados a Jesús para que sean salvos. ¿Y quiénes lo van a hacer? Nosotros somos responsables de llevarlos a Jesús. La pregunta, ¿lo haremos? ¿Qué diría Jesús de nuestra fe? ¿Sería una fe capaz de vencer obstáculos como lo hicieron esos hombres, que son dignos de imitar, porque no se dieron por vencidos al ver que no podían entrar a esa casa? Hermanas, también aprendemos otra cosa, de que nosotros debemos de dar el mensaje y que nuestra fe pueda ser fortalecida, y solo lo podemos hacer a través de tener esos tiempos a solas con el Señor, con la oración y con la palabra. Vamos a cantar un corito que dice, fe en Dios puede mover montañas. Fe en Dios puede mover montañas, fe puede calmar el mar, fe torna el desierto en fuente de agua, fe en Dios victoria habrá. Señor, ayúdanos a ser mujeres llenas de fe y que tengamos compasión para las almas perdidas. Ayúdanos para que podamos crecer en esa fe a través de tener tiempos a solas contigo, meditando en tu palabra y orando. Que el Señor le bendiga, hermanas.